¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y más si usted lo piensa en un terrible contexto de todos aquellos venezolanos que aún están esperando la llegada de la ayuda humanitaria. Cobra mucho más sentido una frase que pareciera tan simplista. Con esta reflexión, arrancamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluayuda Cúcuta. El hashtag es Concluayuda Cúcuta. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, acompañen sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Como ya le decía, Venezuela, los venezolanos se mantienen a la expectativa, siguen esperando la llegada de esa ayuda humanitaria que no llega. El puente Tienditas permanece bloqueado. El presidente Nicolás Maduro insiste en que la ayuda humanitaria es un show, asegurando que los venezolanos no son mendigos. En la entrevista con la agencia France Press, Juan Guaidó, que usted sabe es reconocido por más de 40 países como el presidente encargado de Venezuela, pues no tuvo más que decir que hay opción de autorizar una intervención militar extranjera en el país. Sí, así lo dijo. Escúchelo. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer de manera soberana, de manera autónoma, para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Entonces usted haría uso de las facultades legales que tiene como presidente de la Asamblea y como presidente encargado para autorizar eventualmente la intervención de una fuerza extranjera. Nosotros haremos, de nuevo, todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Para Maduro, la asistencia humanitaria no es una ayuda. Él asegura que se trata de una humillación al pueblo. Un regalo podrido, migajas y mendicidad y hasta un paquete tramposo. Escúchelo usted. Porque la corriente que han impuesto en los medios del mundo es que Maduro se niega a la ayuda, al regalo, al obsequio. No es es un regalo podrido. Es un paquete tramposo. El paquete es muy bonito por fuera, ayuda humanitaria, pero por dentro trae el veneno de la humillación. Es que de entrada hay que aclarar que no se trata de un regalo. No es un regalo. Es ayuda humanitaria, que es muy diferente a un regalo. Es una necesidad urgente de la cual depende la vida de personas. Esa es la ayuda humanitaria. Un regalo es el que le pueden dar el día de su cumpleaños. Este viernes los periodistas tuvieron acceso al centro de acopio de Cúcuta, allá en Colombia, donde se está organizando la ayuda. El gobierno colombiano aseguró que las siguientes fases de desplazamiento hacia la frontera y la distribución corresponden al equipo de Guaidó. En Cúcuta, ahí está nuestro enviado especial, mi compañero y tocayo Fernando Ramos, a quien saludo en este viernes por la noche. Tocayo, cuando aún hay mucha expectativa, muchísimos periodistas, la llegada de ayuda humanitaria, pero aún la gran duda, cómo hacerla llegar y cuándo. Tocayo, te saludo, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues así es, pudimos ingresar a esta bodega del puente Tienditas, ubicado aquí en la ciudad de Cúcuta, donde está ya depositada esa ayuda, esa cuota inicial, como le han dicho, de la ayuda humanitaria, porque han dicho que vendrán muchas más y tienen ya que estar en camino, según palabras de las autoridades presentes en este acto en el día de hoy. Lo que hay actualmente en esas bodegas alcanzan para unas 5.000 familias, según ha dicho el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. Son raciones para familias de 5 personas que podrían durar cada una de ellas para 10 días. Así que es un aporte importante, además de implementos médicos, también de medicinas, que van o deberían ser repartidas una vez se logre cruzar la frontera. Y ahí está el problema, porque continúa bloqueado ese puente internacional con 2 grandes contenedores, también con una cisterna de un camión de combustibles. Esto nos dijo el delegado de Juan Guaidó, Lester Toledo, sobre lo que significa para ellos esta ayuda. Veamos.
Quiero enviarle un mensaje a los militares, que están a escasos metros aquí algunos y nos escuchan. Señores militares, esta ayuda también es para ustedes. Aquí viene comida para tus hijos. Aquí vienen medicamentos para el pueblo que está sufriendo. Aquí viene ayuda para los niños. Tu labor no es condenarlos, es ayudarlos. Soldados de la patria, es la hora de ponerse del lado del pueblo y rebelarse frente al tirano. Y pues, tocayo, hoy pudimos acceder precisamente a esa bodega, una de 3 muy grandes que hay allí, y pues pudimos ver los elementos que ayer solamente vimos pasar a través de los camiones. Y pues por esto quiero mostrarle un poco lo que hay allí dentro y lo que pudimos registrar. Veamos. El gobierno colombiano ha dicho que su responsabilidad llega hasta acopiar, poner en bodegas todas estas ayudas, y que posteriormente serán los venezolanos quienes tengan que llevar estas ayudas a personas que están en hospitales requiriendo medicinas para enfermedades terminales, también con necesidades de alimentos básicos, y por eso se ha comprometido el gobierno colombiano a que esas ayudas tendrán que llegar al territorio venezolano, y que en Colombia no se va a repartir nada de esto que está llegando en estos momentos aquí. Las 2 fases siguientes son el desplazamiento desde el punto de acopio hacia la frontera y la distribución como una tarea del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que lo acaban de anunciar los representantes. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, fue enfático en hacer un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que permitan que estas ayudas lleguen cuanto antes. Dijo que tendrán una responsabilidad frente a la historia. Eso aquí se trata de una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética. Está formado para aliviar dolor y hambre. Está dirigido a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y es urgente. Muchas de estas personas son venezolanos voluntarios que están aquí en Colombia y están dispuestos a ayudar a sus compañeros en el vecino país, y están básicamente haciendo toda esta labor para poder recolectar la ayuda, empacarla y hacer que llegue a las personas que realmente lo están necesitando. Y Fernando, 2 cosas importantes. La primera, pues esta ayuda que representa una esperanza para miles, para millones de personas, ha dicho el gobierno colombiano que no va a ser repartida aquí en la frontera, en esta zona de Cúcuta, y que tendrá que llegar a su destino. ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, es la siguiente fase de esta operación. Los organizadores no han querido adelantar mucho, pero lo que tenemos entendido es que se va a tratar de hacer una especie de corredor humanitario, acompañado por mujeres, por ciudadanos, por muchas personas que quieran hacer que esto sea posible finalmente, y pues también han apelado tanto el embajador de Estados Unidos como Lester y también el delegado del gobierno colombiano a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que permitan que esto pueda acceder y llegue a quienes más lo necesitan, tocayo. Así es, tocayo, hay mucha expectativa, dudas muchísimas, muchas más de las que quisiéramos sobre este tema de la ayuda humanitaria. Tocayo, gracias por esta cobertura. Sé que no ha sido fácil y todavía habrá que continuar con la misma, así que te dejo descansar. Aprovecha el fin de semana y pues un abrazo a la distancia, tocayo. Muchas gracias. A ti, hasta la próxima, Fernando. Hasta la próxima, Fernando Ramos, desde Cúcuta, allá en Colombia. Bueno, como hemos venido reportando, Estados Unidos destinó $20 millones para ayuda humanitaria urgente para Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que recibirían los venezolanos? Michael Roa hizo un resumen de los principales artículos que se entregarían o se entregarán, ¿no? Ponga atención. Las primeras cajas con ayuda humanitaria para Venezuela enviadas por el gobierno estadounidense a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional contienen alimentos no perecederos adquiridos localmente como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz para alimentar a unas 5.000 personas por un periodo de 10 días. También botiquines de emergencia equipados con medicamentos e instrumentos para cirugías ambulatorias.
Estos equipos podrían servir para atender a unas 10.000 personas en hospitales y centros de salud por 90 días. Las cajas también contienen artículos de aseo personal como jabón, cepillo de dientes y pasta dental, suficientes para 7.500 personas para 10 días. También suplementos de alimentos listos para comer, RUSF, por sus siglas en inglés, para niños con desnutrición moderada. Los productos a base de maní también contienen aceite vegetal y leche deshidratada. Asimismo, hay unas galletas de alto contenido energético que sirven como suplemento alimenticio temporal y que son producidas en Indonesia. Los contenedores que están llegando a la ciudad colombiana de Cúcuta forman parte de los $20 millones en ayuda humanitaria urgente que anunció el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo el 24 de enero. Cifras de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional indican que durante el año fiscal 2017, Estados Unidos suministró unos $97 millones en ayuda humanitaria a la comunidad venezolana en 17 países de América Latina. La ayuda fue entregada a través de la ONU y organizaciones no gubernamentales que asisten con alimentos, cuidado de salud y refugios a los venezolanos que han salido de su país. La ONU estima que más de 3 millones de personas han abandonado Venezuela y proyecta que para finales de 2019 esta cifra superará los 5 millones. Michael Roa, CNN, Atlanta. Mire usted, resulta, hay quienes lo califican como paradójico, hay quienes lo ven como un insulto, hay quienes lo ven como una burla, hay quienes lo ven como algo completamente deleznable. ¿A qué me refiero? Es que mientras el equipo de Guaidó pide desesperadamente ayuda a la comunidad internacional, el régimen de Maduro envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. 100 toneladas. El cargamento está destinado a la recuperación tras el tornado que recientemente causó graves daños en la isla. Este envío, ¿qué incluye? Incluye maquinaria y materiales de construcción. Esto pese a la deteriorada economía venezolana. Maduro sigue proporcionando a Cuba decenas de miles de barriles de petróleo a cambio de, dicen, del trabajo de médicos, dicen, entrenadores deportivos, dicen, asesores militares cubanos. Lo tenemos claro, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la ayuda humanitaria con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Gaby Arellano, es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y parte del equipo de trabajo de Juan Guaidó para la distribución de esa ayuda humanitaria acumulada en Cúcuta. Y allá, en Cúcuta, está Gaby Arellano. Gaby, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Fernando, buenas noches y gracias por la oportunidad. Gaby, vimos las imágenes ya de la llegada de esta importante carga de ayuda humanitaria. Fernando Ramos nos hizo este recorrido hacia el interior del centro de acopio, pero aún está esta gran duda de cómo lograr no el desplazamiento a la frontera, sino que entre a Venezuela. Hay pasos a seguir. Explícame cómo lo están planteando ustedes y cómo lo manejan. La pregunta mayoritariamente de los venezolanos aquí y en Venezuela y a través de las redes sociales es: Gaby, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Primero decir, Fernando, que estos han sido años de lucha, años de denuncia, 5 años, para ser exacto, desde que levantamos la voz advirtiendo que cada hora que pase Nicolás Maduro en Miraflores, nuestro pueblo es más pobre y menos libre. Ha sido un genocidio silencioso, lo que lamentablemente ha ceñido sobre nuestro pueblo. ¿Qué sigue a partir de haber culminado la segunda fase de este proceso de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano? Hoy aperturamos el centro de acopio acá en la frontera, a pocos metros de mi tierra, a pocos metros de mi amado Táchira y de Venezuela. Lo que viene es la organización del pueblo para hacer llegar esta ayuda a los más vulnerables, a los más necesitados. Y muchos han preguntado que si nosotros tenemos un plan violento o bélico. No, yo lo digo con propiedad, Fernando. Maduro cerró la frontera en el 2015 y la fuerza de las mujeres vestidas de blanco en Ureña abrieron el paso. No hubo tanqueta, no hubo arma, no hubo violencia, de manera pacífica, con organización. El arma más poderosa que tiene nuestro presidente Guaidó
es el pueblo volcado a la calle, como lo ha hecho en estas 3 semanas en los llamados contundentes del presidente, y estamos preparando toda la logística dentro y fuera de Venezuela para que esa ayuda humanitaria llegue rápidamente al más necesitado. A ver, Gaby, aquí entendemos todos y la comunidad internacional está clara que hay una negativa contundente, rotunda, evidente además, ¿no? Con este grotesco accionar del régimen de Maduro, bloqueando el puente con contenedores, guarimbeando, ¿no, Gaby? Tú y yo lo sabemos muy bien, porque esos fueron las sanciones y los encarcelamientos del régimen de Maduro, y ahora lo hacen ellos también. Es la guarimba de Maduro ahora, ¿no? En el puente, tienditas. Ahora, aquí se pide el apoyo de los militares, Gaby, pero los militares pareciera que están, pues, no haciendo caso. Pero también están los civiles, ¿no?, que pudieran acompañar. Pero el riesgo es alto, Gaby, el riesgo es alto, lo vimos de cerca, lo vivimos, lo compartimos tú y yo en 2014. El riesgo es alto, Gaby. ¿Cómo poder enfrentar un escenario en el que se pueden ver afectados aquellos voluntarios que decidan acompañar precisamente esta ayuda humanitaria? Primero, Fernando, usted caminó las calles de mi Táchira, guerrera, aguerrida, con coraje. Usted conoce el ímpetu del pueblo tachirense, que es el pueblo de la frontera. Y yo no tengo duda. Ayer cuando yo vi llegar esos camiones acá al centro de acopio, y le confieso que la emoción no cabía en mí, pues hice una reflexión que quiero compartir con todos sus televidentes. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que ha pasado en nuestro país en estos años, que tú has sido testigo presencial de primera fila, yo siento hoy, con la llegada de estos camiones que, más allá de cargar alimentos, insumos médicos, es un símbolo de libertad. Yo lo dije hoy todo el día en el centro de acopio y hoy lo reafirmo con total certeza. El momento que pase la primera caja, el primer camión, es el final de la tiranía. Y sabemos al reto que nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la contundencia del pueblo. El régimen está desesperado. Estos últimos días que tenemos acá en Cúcuta ha sido una semana de mucho trabajo, de acoplar 3 estados, el estado norteamericano, el estado colombiano y toda la fuerza de la organización del gobierno del presidente Juan Guaidó. Ha sido un reto enorme llegar hoy acá a Cúcuta y decir, ya no simple retórica, ya no un simple anuncio, ya no desde el Parlamento, sino en la propia frontera está la comida, está ese insumo médico que va a evitar que nuestros niños mueran al nacer. El pueblo del Táchira, el pueblo de la frontera, está esperando el llamado del presidente Guaidó. Y yo no tengo duda, Fernando, no tengo duda que los militares son los que están más atentos al llamado del presidente Guaidó. El militar de la frontera, porque ya recibimos los mensajes en esta semana, ya nos han contactado militares activos y saben y nos han dicho que ellos quieren que esa comida ingrese, porque es la comida para alimentar a su familia. Dentro de los cuarteles hay hambre. Solo es una cúpula muy pequeña, arriba, que rodea a Maduro, con soles, que está pegado a ese poder de facto que representa hoy Maduro, que usurpa el poder. La mayoría de los hombres y mujeres, de los que tienen mi misma edad, Fernando, están esperando el llamado y el anuncio para ingresar la comida. Yo no tengo duda que los militares, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas van a responder al clamor de la madre en el momento que decidamos ingresar la ayuda humanitaria al territorio venezolano. Gaby, cuando escucho la certeza con la que me hablas acerca de la reacción o respuesta que vendrá por parte de los militares, entiendo que lo dices porque, como dice el dicho, tienes los pelos de la burra en la mano, es decir, ha habido comunicación, ya existe tal. Sin embargo, Gaby, y mira, yo no quiero ser, a veces es muy difícil hacer estas entrevistas, Gaby, tú lo sabes, porque hay preguntas muy incómodas. Y no se trata de provocar temor ni de entorpecer nada, pero me da mucho miedo pensar en un escenario en el que sí, tal vez, como dices tú, una parte de los militares decida ir a apoyar junto con civiles, pero también me da mucho miedo pensar en la fuerza represiva del Estado,
y los resultados que pudiera haber. Resultados en los que en el pasado han muerto muchas personas. La decisión de Juan Guaidó y de todo el equipo de Guaidó toma en consideración este terrible escenario y está dispuesto a asumir algo así si llegara a ocurrir. Es una pregunta muy difícil, Gaby, pero yo sé que tú entiendes por qué la hago y es siempre anticiparse a cualquier escenario posible, y ese es uno de los más temidos por todos nosotros, por ustedes, por muchas personas. Te dejo la pregunta ahí, me respondes después de la pausa, Gaby, si me haces favor. Es Gaby Arellano, es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, pero además es parte del equipo de Guaidó que está coordinando precisamente toda esta logística para que la ayuda humanitaria en algún momento, después de un llamado de Guaidó, cruce esa frontera y llegue a las manos de los venezolanos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Mientras tanto, para Maduro es un regalo poder esa ayuda humanitaria. Y le manda 100 toneladas de ayuda a Cuba. Dígame usted. Más adelante en este Conclusiones voy a hablar de México. Tiene un tema que puede verse como seguridad o un acto extremo, ¿no? Es la Guardia Nacional de López Obrador. Puede ser aprobada en los próximos días, ¿eh? A ver qué dice el Senado. ¿Y cuáles son los riesgos? Hablamos de eso más tarde. Continuamos con Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, parte del equipo de trabajo de Juan Guaidó para la distribución de la ayuda humanitaria que está allá en Cúcuta. Y allá está Gaby Arellano. Gaby, te preguntaba antes de la pausa, este terrorífico escenario que no podemos descartar por acontecimientos del pasado, en donde desgraciadamente la represión ha cobrado la vida de muchos venezolanos que hoy lamentamos y lloramos, ¿no? Este escenario está dentro de los escenarios que han contemplado. ¿Lo han pensado en algún momento, Gaby? Fernando, nosotros hemos aprendido de los errores. Como clase política hoy estamos a la altura del reto que hoy enfrentamos. Hoy hay estrategia. Tú nos conociste a muchos de nosotros en la lucha de la universidad, en el furor de la calle. Y hoy con muchas heridas, con muchas cicatrices, hemos aprendido a tomar decisiones con cabeza fría. Y esto que estamos enfrentando no lo estamos asumiendo como un juego. Es una decisión determinada de una generación que quiere, necesita y desea vivir en libertad. No estamos jugando y sabemos a qué nos enfrentamos. Nos han disparado, nos han perseguido. Mi hermano Juan Requesén lleva meses en un calabozo. Leopoldo López está a punto de cumplir 5 años, preso injustamente por advertir esta tragedia. Hemos enterrado a nuestros seres queridos. Nos ha tocado el exilio. Ha sido años de lucha, años de denuncias, que Lilian recorriera el mundo entero, levantando la voz. Y que hoy estemos acá, a pocos metros de mi tierra amada, con la ayuda humanitaria ya como un hecho tangible, es muestra de que todo valió la pena. Y estamos seguros, y estoy segura, con certeza y firmeza, de que los militares no le van a disparar al pueblo. Fernando, porque el pasado 2 de febrero, el presidente Guaidó convocó al pueblo, dentro y fuera del territorio. Todas las ciudades se movilizaron, y por primera vez, Fernando, después de 5 años de luchar, de estar en el asfalto, no se registró el 2 de febrero ni un detenido ni un herido. Eso es muestra de que no están obedeciendo las órdenes de Miraflores. Lo que yo he recibido esta semana acá en la frontera, de los familiares del mundo militar, me da la firmeza y la certeza de que ellos también se cansaron del tirano, de que ellos también están hartos de vivir humillados a la injerencia cubana, a la injerencia rusa, a la injerencia de esas mafias que solo traen muerte y desgracia. Insisto, estamos claros a qué nos enfrentamos y nos estamos preparando para que la fuerza del pueblo impere, se imponga y que la conducción política esté a la altura de un país que muere de hambre, de un país que se encuentra hoy como si hubiese pasado una catástrofe natural. Hoy, lo que comenzó acá en Cúcuta se puede comparar con lo que vivió la Europa de 1948, cuando Estados Unidos comenzó un puente aéreo para llevar comida a los alemanes. Hoy comienza una gran coalición
que comenzaron Estados Unidos y Colombia, pero no tengo duda que en los próximos días veremos a gobiernos y pueblos del mundo enviando ayuda humanitaria para salvar vidas en Venezuela. No hacer nada, no arriesgarnos, es condenar a más muertes silenciosas. Preferimos asumir el riesgo y asumir el riesgo con responsabilidad, sin romanticismos, con firmeza de que sí podemos derribar esas barreras que el tirano ha puesto en las fronteras de Venezuela. Derribarlas sin armas, con la palabra y con la fuerza de un pueblo organizado que se cansó de ser humillado por una cúpula minoritaria extranjera. Dice Gaby, y me consta, porque la conozco, sin romanticismos. Gaby, ayer hace 5 años, Gaby, empezábamos con los hermanos Manrique en San Cristóbal, en la ULA. Me acuerdo perfecto ese día. La detención al día siguiente de los hermanos Manrique. La denuncia para sacarlos de la cárcel. Tú estabas ahí nos conocimos hace 5 años, te escucho hoy, te veo crecer como una persona, como una venezolana y también como una política. ¿Cuál es la elección más grande, Gaby? De hace 5 años, cuando en este programa hablamos con uno de los hermanos Manrique y al día siguiente se desató una persecución, detención que fue creciendo hasta hoy tenerte en Cúcuta, fuera de tu país, resguardando ayuda humanitaria sin poderla entregar a los venezolanos hasta el momento. ¿Cuál es la mayor lección, Gaby? ¿Qué es lo que más has aprendido desde ese día hasta el día de hoy? Que hay que tener paciencia, que la política es el arte de transformar las dificultades en aprendizaje. De estos 5 años, una experiencia en lo humano, de entender que la democracia es el único sistema que nos da la capacidad de avanzar y que el populismo y que las frases bonitas no es lo correcto en la política. Lo que hemos vivido ha sido doloroso, pero lo aprendido es que cuando gobernemos, que va a ser en poco tiempo, no lo vamos a hacer desde la revancha o desde la venganza, lo vamos a hacer desde el valor del reencuentro, de la reconciliación, de la justicia. No llegaremos al poder a perseguir, llegaremos al poder a reconstruir, a servir. Y hoy te lo digo con la firmeza, Fernando, de que en aquellos momentos nos movía la pasión, pero que después de 5 años nos mueve la razón. Maduro aplicó toda una política en los últimos años para que los que estábamos en la vanguardia nos tuviésemos que ir o estuviésemos confinados en un calabozo. Maduro pensó que al pueblo lo iba a poder doblegar. Y después de 5 años, un hombre de 35 años es el símbolo de unión. Hoy ese puente que hasta hace horas conocíamos como la tiendita, que no se ha podido inaugurar porque cuando se terminó de construir Maduro cerró la frontera. El doctor Eduardo González le puso el nombre. Es el puente de la unidad, no la unidad de colores, la unidad de pueblos demócratas, la unidad de la libertad. Después de 5 años, estoy convencida que cuando emprendemos la marcha de esos puentes hacia mi tierra, abrazaré a mi mamá, volveré a ver a mis hermanos y más nunca en mi pueblo volverá a tener que desmembrarse como lo ha hecho Maduro. Maduro pensó que llevando al desplazamiento forzoso iba a debilitar la lucha y nunca midió que tener a más de 5 millones de venezolanos fuera del mundo iba a ser su peor enemigo. Son millones de embajadores que han abierto las puertas a que hoy tengamos la ayuda humanitaria en la frontera. Caminaré por ese puente, Fernando, y en pocos días me entrevistarás y estaré en mi Táchira diciéndote todo ha valido la pena. No sabes cuánto añoro regresar al Táchira y ver a, como yo les digo con todo cariño, a mis gochos arrechos, ¿no? Ay, se me quiebra, Gaby, se me quiebra la emoción. Gaby Arellano, te mando un abrazo. Estoy muy al pendiente de ustedes.
Mil gracias por la entrevista. Gracias, Gaby. Te veremos, Fernando, te veremos. Daniel Ceballos y yo te veremos en el Táchira. Te recibiremos. Por ahí espero poder estar. Gracias, Gaby. Es de Gaby Arellano. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, allá, en Cúcuta. Oiga, hago una pausa, regreso. A partir de ese momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral CONCLUGN de Guardia Nacional MX. GNMX, esa es la etiqueta, muy importante, CONCLUGNMX. Sus comentarios con la etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Bueno, el Senado mexicano ya comenzó la discusión sobre qué, sobre este polémico dictamen para crear esta Guardia Nacional. Es un cuerpo formado por policías y por militares que ha sido propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice él, para frenar la violencia en el país. Ya le voy a explicar por qué digo dice él. Hay hechos factuales que demuestran lo contrario, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. El proyecto ya fue aprobado a principios de enero. ¿Por quién? La Cámara de Diputados. Ya dio el primer pasito, donde contó, por supuesto, con el apoyo del partido gobernante, Morena, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y del Partido Verde. Ahora, la Guardia Nacional quedaría bajo la administración, adivine de quién, de la Secretaría de la Defensa, sí, o sea, los militares, con el fin de otorgarle un carácter civil, militares en temas civiles. Sin embargo, sus críticos argumentan que su estructura representa un nuevo órgano militar. Pues sí. Vamos a hablar con mi invitada mejor de esto, que se asemeja en mucho a algo que hemos visto en otro país, ¿no? Hablemos con ella. Le doy la bienvenida y por fin a Erika Guevara Rosas, es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Digo por fin, porque Erika ha estado cediendo espacio porque el tema de Venezuela crecía y crecía. Y yo le decía a Luis Yepes, le decía, dile a Erika que por favor me chance, dile a Erika. Y Erika nos dio chance. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Un tema muy importante que teníamos ahí guardado. A ver, Erika, dime si yo estoy mal, pero lo rectifiqué y lo verifiqué en videos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, donde él prometió sacar a los militares de la calle. ¿Estoy equivocado? Pues no estás equivocado. Ciertamente muchas de las promesas de campaña fueron precisamente mostrar que había una estrategia diferente para atender los problemas sociales y el gran problema de violencia y de la influencia del crimen organizado en el país. No solo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial, pero muchos otros miembros de su partido también han hecho pronunciamientos en ese sentido. Así que es muy sorpresivo ver que hoy día nos encontramos frente a la posibilidad de una reforma constitucional para la creación de una Guardia Nacional que formalizaría una estrategia fallida de militarización en un país que está enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos. A ver, vamos a retroceder un momento en el tiempo porque ya una propuesta similar fue rechazada, ¿no? Y esta propuesta que fue rechazada, entonces ahora en este gobierno de López Obrador le encuentran la vuelta por el lado constitucional. Es decir, cuando fue por el lado legal no se pudo aprobar y entonces por el lado constitucional se puede. Es buscar el hueco legal para finalmente salirse con la suya. Bueno, efectivamente, en la administración pasada del presidente Enrique Peña Nieto se presenta una iniciativa de ley, una ley de seguridad interior, por la cual efectivamente se formalizaba de alguna forma esta estrategia militarizada de mantener a los militares ejerciendo funciones de seguridad pública. Es una ley que pasa en el Congreso, que es aprobada, pero que después es rechazada por la Corte Suprema de Justicia por encontrar que esa ley era inconstitucional precisamente porque le daba funciones a los militares de ejercer este tipo de política pública de seguridad que tiene que estar en manos de los civiles. Así es que hoy día lo que vemos pues es efectivamente una estrategia distinta, una reforma constitucional que plasmaría de alguna manera en la ley suprema del país esta estrategia, formalizaría el poder que tienen los militares hoy día para tomar decisiones sobre política de seguridad pública que debería de estar encaminada a garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las personas y como lo hemos visto sobre todo en las últimas dos administraciones, pues la salida de los militares a la calle ha generado
una de las peores crisis en materia de derechos humanos. De las grandes críticas de Andrés Manuel López Obrador, podemos recordar las hechas obviamente Enrique Peña Nieto, que fueron casi todas, pero también una gran crítica en la guerra contra el narcotráfico, en la estrategia planteada por, en aquel entonces, Felipe Calderón, y que fue precisamente sangrienta, sí, y precisamente con los militares en la calle. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta de López Obrador si finalmente eso que criticó es lo que está haciendo? Porque integrar policías con militares, al final de cuentas, es poner a los militares en temas civiles, además, ¿no? Nosotros no vemos ninguna diferencia en la práctica. Digamos que los militares han estado en las calles en México por muchos años, inclusive antes de la administración del presidente Calderón, pero Calderón viene y formaliza a través de una política pública, ¿verdad? Lo que ellos denominan guerra contra el narcotráfico, que en realidad se convirtió una guerra en contra de la población. México es un país que tiene más de 40,000 personas desaparecidas, una tasa de homicidio altísima, y que esa tasa de homicidio en relación al número de soldados, la Marina, que han estado en operaciones de seguridad, siempre va en aumento proporcional con el número de personal militar que está en las calles. En México, la tortura es una práctica sistemática y no solo es ejercida por la autoridad policial en situaciones de detención, pero también se han documentado múltiples casos en donde soldados, marinos de la Armada detienen personas y también torturan como una forma de alguna manera de incrementar el número de personas detenidas en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Nosotros en el año 2016 hicimos una investigación sobre tortura sexual en contra de mujeres en el momento de la detención. Hicimos un estudio con 100 casos de mujeres que habían sido detenidas, y en la gran mayoría las mujeres detenidas por personal militar fueron torturadas sexualmente, en muchos casos por la propia Marina, y en los casos en donde la Marina hacía detención, de cada 10 casos, 7 mujeres eran violadas por miembros de la Marina. Entonces estamos hablando de una situación que está documentada, hay evidencia suficiente para determinar que esto ha sido una estrategia fallida. Ha sido una estrategia fallida en México, como ha sido en muchos de los países de la región. Estas políticas militarizadas que intentan imponer la fuerza para atender problemas sociales, pues han sido un fracaso total y han dejado a muchos países de nuestra región en una situación catastrófica, como el caso venezolano, que también está muy vinculado a esta Guardia Nacional y esta militarización, y pues sin duda alguna es muy preocupante que México hoy día, el presidente López Obrador, que no ha escuchado las críticas que vienen de organizaciones locales, de organismos internacionales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, múltiples relatorías que están en alerta frente a esta posible reforma constitucional. Ahora, aquí hay un tema de fondo también muy importante para que los mexicanos entiendan esta situación y la comunidad internacional. Esta Guardia Nacional dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional es el máximo órgano, la máxima secretaría en el control de los militares. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas en el país? Bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, ¿verdad? En esta propuesta legislativa ha habido ciertas modificaciones. Hay, digamos, una especie de transición en donde el Ministerio de la Defensa solo está encargado por algún tiempo de la parte operativa, pero estará encargado del entrenamiento, de la selección, etcétera, que al final de cuentas sabemos que será quien tome las órdenes y quien instruya a esta Guardia Nacional para que ejecute funciones de seguridad pública. Así es que efectivamente es el presidente López Obrador quien es el jefe supremo de las fuerzas de seguridad, pero que además tendrá a la Secretaría de Defensa, este ministerio encargado de las Fuerzas Armadas, operando libremente y ejerciendo política de seguridad. Claro, pero que en la línea de mando, el que definitivamente puede dar la orden desde arriba, en línea directa y dentro de un marco constitucional con este ajuste, es el mismo presidente López Obrador. Déjame marcar pausa, ¿no? Voy a marcar una pausa, voy a regresar. Vamos a seguir hablando con Erika Guevara acerca de esto, que es una Guardia Nacional que pues, sí se parece mucho a la venezolana, digo yo, ¿no? Digo yo. Los militares a la calle en México.
con policías también, desplazando instituciones civiles. Esto es seguridad o es un extremo. Ya regreso. En los momentos decisivos. Somos CNN. Continúo aquí con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Estamos hablando de la Guardia Nacional, no la bolivariana, ¿no? De la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Digo, para que no haya confusión. Oye, Erika, te estaba platicando ahorita en el corte. ¿Te acuerdas la reunión de gobernadores con Andrés Manuel López Obrador? Y uno de los temas que había era precisamente estar en contra de esta Guardia Nacional. Y me decían uno de los gobernadores, logramos acordar, el tema de seguridad se ha manejado por los estados, que no nos iba a imponer esta Guardia Nacional. Pero esto que aprobó la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, esto es supranacional, ¿no? Bueno, esto es una reforma constitucional. Es constitucional, claro, por Constitución eso. es la ley suprema de toda la O federación. sea, ningún estado va a poder decidir sobre esto. Si esto es constitucional y se aprueba en el Senado, es para todo el país, ¿no? Es para todo el país y además el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Defensa, que tendrá a su cargo las cuestiones operativas de esta Guardia Nacional, pues podrá tomar decisión de cuándo la Guardia Nacional operará en algún territorio del país. Así es que en realidad el control es centralizado y el control lo tendrá la Secretaría de Defensa, quien estará a cargo de toda la parte operativa de la Guardia Nacional. Oye, me voy a abrir de capa aquí contigo. ¿Qué parecido le ves a esta Guardia Nacional de López Obrador con la bolivariana de Maduro? Bueno, primero tendremos que ver cuando se establezca. Sin duda alguna es preocupante, vuelvo y te repito, que se formalice a nivel constitucional la creación de un cuerpo militarizado, porque finalmente, a pesar de que se supone que es una mezcla de policía y de militares, el entrenamiento lo darán los militares. Será la Secretaría de Defensa quien está encargada del entrenamiento de esta Guardia Nacional. En el caso venezolano, pues es muy similar, es una guardia militarizada, una guardia que ejerce también funciones de seguridad pública y que ha cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos, crímenes bajo el derecho internacional que han sido claramente documentados. ¿Cómo llegar hasta este punto en el que es aprobado por la Cámara de Diputados cuando hay suficiente evidencia? Con un ejemplo te lo digo, Tlatlaya, ¿no? Es icónico lo ocurrido en Tlatlaya, son ejecuciones extrajudiciales en las que están involucrados militares. El caso Ayotzinapa, que ahora tanto alardean, investigarán, tiene una línea de investigación que no se ha profundizado, en donde pudieran estar involucrados los militares. Es decir, hay antecedentes suficientes como para temer precisamente por la violación de derechos humanos en México, ¿no? Bueno, por supuesto que hay con una Guardia Nacional. Evidencia. Digo, ya hay violaciones, pero con una Guardia Nacional. Ya hay violaciones y eso es lo que más preocupa, que la evidencia muestra que esto ha sido una estrategia fallida, que no solo no ha disminuido la violencia, sino que la proporcionalidad del aumento de la tasa de homicidios dolosos en México está vinculada al incremento en el número de personal militar que está en las calles. Hoy día México tiene una tasa que ha roto los récords históricos recientes, 25 muertes de cada 100,000 habitantes, que eso es altísimo. Eso es más de... Que bajó cuando los militares, es decir, el índice más bajo es cuando los militares no estaban en la calle. No estaban en la calle. Efectivamente. Irónicamente, ¿no? Irónicamente. Inclusive en el primer año de la administración de Peña Nieto, donde él también hizo promesas de que se buscaría una estrategia novedosa para atender el tema de seguridad y se bajó el número de personal militar en las calles, hubo una reducción de la tasa de homicidios. Y después, cuando se volvió loco y empezó a triplicar, a cuatriplicar la presencia de militares en las calles, igualmente fue proporcional en el aumento de la tasa de homicidios. Es decir, es un dato referencial que tiene que ser analizado con cuidado, por supuesto, pero también tenemos estos otros casos, Tlatlaya, Ayotzinapa, los casos que tú has comentado, que muestran no solo un tema de violencia, pero también un tema de corrupción, un tema de colusión de las fuerzas de seguridad, incluidos los militares, con el crimen organizado. Entonces, no es que se quiera atender el tema de corrupción o de impunidad de las fuerzas policiales, que también es conocido, porque en realidad sabemos que en el caso del Ejército ha sido la misma historia en este contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Se me fue el tiempo. Bueno, los senadores tienen en sus manos esto. Así ¿no? es.
su responsabilidad, ¿no? Su responsabilidad. Y pase lo que pase después, que no digan que no hay mea culpa, ¿no? Porque para eso están, para legislar. Y hay avisos, y hay investigaciones serias como las de Amnistía Internacional a fondo, con números, estadísticas y con un récord histórico de lo que ha venido ocurriendo en este sentido. Erika Guevara, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa en Miami. Muchas gracias. Gracias, Fernando, a ti. Gracias, Erika. Encantada. Cuídate con las próximas cosas que vayas a hacer, ¿no? Nos mantenemos en contacto. Claro que sí. ¿Vale? Hago una pausa. Regreso ya en un momento. Harlow. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Recuerda que es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Dele fondo a ese pensamiento. Gracias por habernos acompañado. Lo veo, si me lo permite, el domingo en Fuentes Confiables a las 10 de la mañana. Y si llegamos al lunes, aquí lo espero en conclusiones. Gracias.